Buenos días, Lucía. Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras, con el NUSES PSI, las enfermeras del curso asistencial integral, para celebrar el Día Internacional de la Enfermedad. Entonces, para conocernos un poquito, nos encantaría que te presentases, ¿vale? Que nos digas quién es Lucía Smith. Perfecto. Pues buenos días, igualmente encantada de estar aquí con vosotras y en este día tan especial. Os puedo contar un poquito mi experiencia de quién soy yo. Yo soy enfermera, estudié enfermería en la UB, en Belviche, y nada, durante la carrera la verdad que hice muchas prácticas, estuve en muchos hospitales y me gustaba. Sí que es verdad que me empezó a nacer un poquito el gusanillo este de dentro de decir en plan, bueno, pero ¿cómo podemos, no? Yo veía como muchas ineficiencias, por decirlo de alguna manera, en lo que era cuando estaban las prácticas en los hospitales, ¿no? Pues a veces veía pues, que las enfermeras tenían un papel muy secundario o que el circuito como del paciente era todo muy lento. Entonces, me empezó a crecer como esta inquietud en lo que era durante todas mis prácticas de la carrera. Y nada, y entonces al final acabé la carrera. La verdad es que me gustó mucho, no tengo otra cosa que decir. Y empecé a trabajar en el Moisés y Broggi. Y bueno, como todas las enfermeras ya saben, yo creo que cuando empiezas a trabajar de enfermera llevando a tus propios pacientes, ¿no? Te das cuenta de lo que realmente es la enfermería. Y estuve casi un añito trabajando, un poquito menos, y la verdad que estuve encantada con el equipo de enfermeras de ahí, es bestial y me gustaba muchísimo, pero sí que es verdad que el gusanito este que os comento que me empezó a nacer en la carrera de bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué podría hacer yo, no? Por esta profesión tan bonita y tan necesaria, me empezó a crecer un poco. Y entonces fue cuando decidí pues salir un poquito de lo que es la rama asistencial de la enfermería que hasta ahora yo había seguido. Y entonces, nada, básicamente empecé a estudiar un máster que era un máster un poco para sanitarios, ¿no? Para personas como más de la rama científica bueno, tenían para dar como otro punto de vista, otra perspectiva de todo lo que era el sistema sanitario y de cómo funcionaba. Y empecé a estudiar el máster, entonces obviamente pues con el trabajo del hospital no era compatible, entonces nada, lo tuve que dejar. Y entonces me contactaron de donde estoy ahora, que es una multinacional, una Big Four de consultoría estratégica. Bueno, EY, no, Ernst Young, para quien no la conozca. Y entonces ahora ya llevo 3 añitos aquí de consultora estratégica. Entonces, básicamente, quiero que esto se convierta en un paso para que luego pueda tener todo el efecto que yo busco. A lo mejor soy un poco soñadora, pero a lo mejor todo lo que yo busco en la profesión de enfermería. Y bueno, así me describiría yo. Vale. Siempre cuando... Sí, perdón. Para los neófitos, ¿qué hace una consultora estratégica? ¿Qué hace una enfermera en una consultoría estratégica? Así rapidito, sé que es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, primero de todo decir que nunca había habido una enfermera en una consultoría estratégica, ¿O tú? que en este sentido sí que es verdad que el principio, el inicio, o incluso como cuando me contactaran toda la ronda de entrevistas que me hicieron, creo que costaba un poco, o sea, había un poco de como que tenía que demostrar mucho pues que quería ese trabajo, ¿no? y que estaba capacitada para hacerlo. Y fue como un inicio un poco lento y un poco así durillo, entre comillas. Entonces, lo que hago aquí básicamente son llevar distintos proyectos a nivel nacional y a nivel internacional. Y la metodología cambia totalmente, o sea, pueden ser proyectos basados en enfermedades, proyectos basados en un producto farmacéutico en concreto, pero entonces todo lo que aporto yo, digamos, es como todo el background científico que una enfermera puede tener, sobre todo cuando es la facilidad pues, de leer tanto evidencia científica
cómo funciona un producto, cómo optimizar el uso de un producto. Entonces, a partir de ahí ayudas como a hacer todo el análisis de todo este circuito. Y entre ellos, que esto es muy importante y es una parte central, ¿no?, de mi trabajo, es analizar todo este patient pathway o camino del paciente, ¿no?, con todas las ineficiencias que existen. Entonces, ya estoy hablando de circuitos mucho más concretos, a lo mejor respiratorios, aquí en España, o quizá a nivel internacional otra patología. Entonces, para esto lo que haces es hablando con médicos, hablando con profesionales académicos, entonces tienes que integrar todos los puntos de vista, tanto de los sistemas, como el sistema en sí que hay, como de los médicos, ¿no? Y a partir de ahí, de todas estas ineficiencias, haces una estrategia para el cliente que tenemos, pues una estrategia un poco de cómo puede actuar pues, para mejorar todo esto, qué valores añadidos se pueden ofrecer y qué se puede aportar para el paciente, sobre todo. Normalmente ahora estamos muy enfocados al paciente. Así resumido. No, hola Lucía. Mira, Hola. a mí me encanta todo lo que estás diciendo. Entonces, a ver, analizándolo así un poco, es decir, tú ya en el momento en que ya empezaste a tener contacto con el mundo sanitario, ya te empezaste Sí. a dar, pues ya tenías estas inquietudes, ya te empezaste a dar cuenta de que el sistema tiene flojea por muchos lados, ¿no? Sí. Entonces, y aparte de todo esto, a mí hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que dices, yo sueño, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nunca tenemos que dejar, ¿no? Que es de soñar, ¿no? Entonces, hablando de sueños, así, tú ya sabes, el mundo en el que vivimos, en los hospitales, las organizaciones, es todo tan jerarquizado, todo que te tienes que regir por la norma, todo tan estipulado, ¿no? No sé, a mí me gustaría, creo que nos gustaría saber qué sueña Lucía Smith, ¿no? Quiero decir, cómo, no sé, porque yo te escucho y pienso, pues es verdad, agilizar las cosas del paciente, es que está todo tan relacionado y no estamos acostumbrados a ver una enfermera en tu situación, ¿no? Entonces, lo encuentro pues apasionante, ¿no? ¿Qué sueñas tú? Pues la verdad es que yo actualmente en el trabajo en el que estoy me he dado cuenta de que todo el circuito del paciente, que al final es por lo que las enfermeras nacemos un poco, ¿no? Para mejorar pues, esta experiencia del paciente, la salud del paciente, pero no solo se queda en la salud porque si no a lo mejor se estudiaría una medicina en vez de una enfermería, ¿no? Va como un poquito más allá. El cuidado del paciente al final, que es lo que nos motiva como a todos. Entonces yo me he dado cuenta en el trabajo en el que estoy ahora que este cuidado del paciente, primero que cada vez se busca más, o sea, cada vez es más importante esta experiencia del paciente y segundo, que es todo un circuito que depende de muchísimos agentes y en él está la enfermera. Lo que pasa que sí que es verdad que tú cuando te vas a la práctica, que es lo que me pasó a mí cuando yo estuve trabajando y ahora lo he podido comparar, tú no eres consciente de eso, de ese papel o ese rol que llegas a tener, ¿no? Pero a lo mejor desde fuera, o sea, yo he entrevistado a enfermeras para ver cómo es esta práctica de verdad, ¿no? Para entender cómo se siente el paciente, para entender qué le puedes aportar de valor al paciente. Entonces, tú cuando un cliente te digo, ¿qué puedo aportar yo de valor añadido, ¿no? para este producto? ¿A quién buscas? La enfermera. Entonces, es la enfermera la que te lo dice porque conoce bien al paciente. Entonces, mi sueño, ¿no? ¿Yo con qué sueño? Pues al final, primero que si realmente somos las enfermeras las que conocemos al paciente, a la experiencia y al cuidado, y yo no digo que vaya como un ente independiente del médico, no, pero que en colaboración con de equipo de verdad, donde haya como un intercambio de información y se trabaje de verdad no tan jerárquico, o sea, realmente ayude a contribuir a todo lo que es el paciente y a toda su experiencia. O sea, y entonces de aquí vendría un poco lo que es mejorar no solo la visibilidad de la enfermera, ¿no? Pero también su poder de decisión en este aspecto. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba, ¿no? en el Moisés Project, que los médicos obviamente se reunían para hablar como, pues, de todo lo que había en planta, ¿no? En plan, pues de los casos, tal, no sé qué. Pocas veces se incluía a la enfermera en este tipo de reuniones, ¿no? O pocas veces las enfermeras hacían lo mismo
para ver como toda la unidad y cómo estaba. Entonces creo que falta como dar un paso más para que todo este sistema encaje y funcione bien como un engranaje, ¿no? Donde este rol de la enfermera que yo creo, en mi opinión, está un poquito, no tiene tanta visibilidad. Ahora con el COVID, por supuesto, pues se ha visto mucho más, ¿no? Pero pues pueda tener su voz y pueda llegar a hablar, más o menos. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. Una pregunta, curiosidad, nos saltamos un poco el guión. Cuando tú te Genial. reúnes con estas empresas y estas organizaciones y dices que eres enfermera, ¿qué? Sorpresa, sí, sorpresa total. ¿Qué te dicen? Mira, para empezar, o sea, no solo fuera de mi empresa, ¿no? Cuando entra gente en mi equipo, mira, gracias a Dios yo aquí he tenido una trayectoria muy, muy buena y he ido como subiendo como de rango, ¿no? Entonces, cuando explicas un poco, pues cuando tenemos reuniones de equipos y explicas a los nuevos, pues de dónde vienes, claro, la gente dice, ah, ¿en serio? ¿Tú eres enfermera? Qué raro, ¿no? Bueno, o sea, súper sorpresa. Casi como que nadie se lo cree y tendría, o sea, y además, a mí por eso cuando entré aquí, yo creo que tuve que romper un poco con los estereotipos que había y por eso me costó tanto como mi adaptación aquí. Bueno, tanto, me costó, porque al final tenía que como me daba la sensación que tenía que demostrar como un poquito más por de dónde venía y al final es que tenía las mismas aptitudes que cualquier otra persona. O sea, con un background distinto, pero con las mismas ganas de aprender, con la misma motivación, curiosidad. Entonces, siempre es como muchísima sorpresa, pero a la vez creo que, o sea, he tenido como jefes muy buenos que siempre me remarcan, ¿no? Que tú aportas como una parte que está cero visible. O sea, cero visible y que aportas como unos, como unos insights o como una percepción. Y mira que yo considero que trabajé poquito o sea, en el Moisés y Project estuve, como he dicho antes, casi un año. Pero imaginaos una enfermera que sabe muchísimo sobre un tema en concreto. O sea, todo lo que puede llegar a aportar de percepción distinta, de aprendizaje, en plan, para cualquier tipo de proyecto. Entonces, siempre sorpresa, pero la verdad que luego muy bien, muy cálidos todos y al final pues respetando mucho. Sí que es verdad que también os diré que en mi opinión internacionalmente esto no es tan raro. Es decir, conozco como posiciones como para empresas como estilo de las mías, que vienen como cada persona viene de sitios distintos, no todos estudian, pues yo que sé, una ingeniería o un ADE, y vienen de sitios distintos, pero cada uno demuestra lo que vale y para lo que quiere valer, ¿no? Al final, aquí yo creo que en España pues vamos también un poquito retrasados en este aspecto. Y teníamos una pregunta, ¿verdad, Angélica? Sí. De cómo salir del rebaño. ¿Cómo salir del rebaño? Pero creo que no te la vamos a preguntar porque tú eres un claro ejemplo de cómo se sale del rebaño. Sí, totalmente. ¿Cómo se sale del rebaño de enfermeras, decís? No, sí, bueno, el síndrome de Salomón, no sé, hace un tiempo Borja Vilaseca publicó este artículo. ¿No? Ay, no os oigo, ¿eh? Os estoy ¿Nos oyes perdiendo. bien ahora? ¿Nos oyes? Lo que te estábamos diciendo, hay un síndrome, el síndrome de Salomón, ¿vale? Y es, bueno, Borja Vilaseca publicó en su momento por Twitter y creo que es muy interesante, ¿no? Y creemos que es algo que las enfermeras tenemos, ese síndrome de Salomón. Y es el salir del rebaño, el miedo que nos da, el qué dirán. Y claro, vemos que tú has salido del rebaño. Explícanos. Bueno, eso hay que decir, supongo que es algo distinto, ¿no? Es algo... Sí. Sí, o sea, yo diría que el miedo está y es un hecho y yo también lo tuve para dar el paso, ¿no? Porque al final el hospital era algo que conocía, que me gustaba, o sea, es que no, en ningún momento era algo como que no quería o yo qué sé, el trato con el paciente, o sea, era impresionante, bueno, no sé, coincidí de hecho con Nuria en alguna ocasión y la verdad es que tengo súper buen recuerdo.
entonces el miedo está porque te lanzas un poco al vacío y es algo desconocido, pero a la vez creo que es un poco la inquietud de ir un poco más allá de lo que está estándar. O sea, las enfermeras en general nos quejamos, o cuando vamos al hospital nos quejamos porque hay mucha jerarquía, está mal estructurado, o al final, en plan, tú pareces como que vayas un poco detrás del médico, ¿no? Entonces, estas cosas que todo el mundo ve, yo creo, y que todas las enfermeras a veces les gustaría como decir, oye, pero es que yo conozco al paciente y sé que le está pasando esto, por favor, hacerme caso, ¿sabes? O sea, o al menos mirárselo, lo que sea. Pues todo esto, ¿cómo se cambia al final? O sea, ¿cómo se da el paso? Pues yo creo que es saliendo del rebaño y comiéndote un poco el miedo que todos tenemos y que al final, primero de todo, si te equivocas, no creo que pase absolutamente nada, porque al final es como aprendes. O sea, yo aquí en esta empresa al principio me equivoqué muchísimo porque no tenía la experiencia, es verdad. O sea, yo venía de un hospital, es que no sabía utilizar un Excel o un PowerPoint, pero aprendes. O sea, la cuestión es aprender y tener ganas sobre todo y tener motivación. Entonces, creo que el miedo, o sea, hay que dejarlo como un poco atrás, sobre todo para ver en plan qué quieres aportar tú, o sea, qué realmente quieres aportar tú o dónde tú quieres, o sea, quieres llegar, ¿no? Entonces, si hay quejas o si hay opiniones encontradas sobre cómo funciona ahora mismo el hospital, pues realmente hagamos algo, ¿no? Para todo esto, o sea, y más ahora con todo lo que se ha mostrado, por ejemplo, del COVID, de pues, la autonomía que ha tenido que tener la enfermera. Yo hablaba con amigas mías que estaban en hospital y pensaba, guau, es que realmente, o sea, ahora se está demostrando mucho, pues que se aproveche, ¿no? Todo este empujón, porque, o sea, yo creo que vale la pena y al final es como realmente, dejando el miedo atrás, es como realmente al final se cambian las cosas, porque si no, Lucía, es muy ¿cuántos años cómodo tienes quedarse ahora? en el sofá de casa. Lucía, Tengo ¿cuántos años? 26. ¿Y cuánta gente tienes ahora a tu cargo? Tu equipo. ¿Cuántas personas tengo? 2. Vale. Y tú las lideras, ¿eh? Estas 2 personas. 2 personas a mi cargo. ¿Y qué son de formación? Sí, sí. ¿Qué son de formación estas 2 personas? Una ingeniería y ADE. Con lo cual, una enfermera puede liderar a un ingeniero y puede liderar a un licenciado, ¿no? De Administración y Dirección de Empresas. Es decir, que creo que eres el claro ejemplo de dónde puede llegar la profesión, ¿no? Que nos quedamos siempre en lo asistencial y las competencias enfermeras son múltiples y muchas. Para terminar, yo creo, ¿no? Desde tu visión, que es absolutamente, no sé, no envidiable no sería la palabra, sino sorprendente, porque nuestras rutinas son siempre muy asistenciales. No, y admirada, ¿no? Yo creía en esto. ¿No? Y también es el paradigma. Sí, y también Valentía, en el que hay que hacer, ¿no? El no hacer, el inmovilismo, esto, el quedarse en no hacer, hace más daño que hacer y equivocarse, ¿no? Porque se trata de hacer. Ay, no os escucho, no os oigo bien, ¿eh? Vale, Lucía, Os nada, estoy para perdiendo. terminar, ¿nos oyes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Terminar? ¿Hola? Hola, un poco entrecortados. Vale, para terminar, 3 palabras que definan a la enfermera. No os oigo. Hola, hola. Va, 3 palabras para una enfermera, va. 3 palabras. No las pienses mucho. Empatía. Muy bien. Emprendedora. Y la otra diría... yo diría, bajo mi experiencia, aprendizaje. Muy bien. Aprendizaje continuo, lo podríamos dejar así. Sí. Bueno, exacto, porque al final, tanto en el hospital como en mi trabajo de ahora, era aprender continuo y tenías que ver y estar atenta y todo esto es lo mismo que yo hago aquí, pero también lo se hace en el hospital. Perfecto. Te queremos agradecer enormemente desde la Enfermería del Curso de Sanitario Integral el hecho de que estés aquí con nosotras, que te hemos hecho esperar un poquito, A también te vosotras. pedimos disculpas. Ha sido un placer, No os ¿no? preocupéis. De las 3 que nos has hecho caer la baba, literalmente, ¿no? Es nuestro ídolo. Y nada, que tengas muchísima suerte, que tus sueños se hagan realidad y esperamos ser cómplices contigo. Y feliz día de la Muchas gracias por el tiempo. Y feliz día Igualmente. de la enfermera. Gracias, Lucía. Igualmente a todas. Un besazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un beso, adiós.